Es momento de análisis e información con Antonio Ladra. Querido Antonio, buen día, ¿cómo estás este lunes? Frío y nublado por acá, no sé ahí. No, querido, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo No, bien, acá todo. está saliendo el sol, me siento como Celso en Cuba. Estás re bien. Estoy re bien Estás acá, re bien. acá está atisbando apenas ahí el solcito, pero bueno, por lo menos uno se siente bien con eso. Pero frío, sí, 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 está está frío igual acá, igual. está igual acá. Igual no he salido a la calle, pero veo esas nubes así, ahí ya me da un poquito de miedo. Sí, sí, está Dicen frío, que hoy es frío. uno de los días más fríos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero después vamos a tener calor el fin de semana, yo no sé, es una locura esto. El Así que preámbulo, nada, despedida del otoño y bienvenida del invierno sí, con un buen veranillo. bueno, sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, por Bien de suerte bien. bien. Bueno, ¿sabés que te escuchaba hoy temprano cuando estabas detallando todos los problemas de seguridad o inseguridad en Sí. San Carlos, en Pan de Azúcar? Bueno, aquí en Montevideo también. Y no dejé de pensar que nuevamente se repite la historia. El Frente Amplio quizás perdió el gobierno porque no pudo resolver los problemas de inseguridad que Ujú. tuvo a lo largo de los tres gobiernos, y creo que este gobierno está empezando a tener ese problema también porque está subiendo el agua, lo está empezando a tapar por estos problemas de inseguridad que se están generando, que además se repite de la misma manera que anteriormente. O Ujú. sea, es muy difícil. Tú contabas ahí un caso, no sé si era en Pan de Azúcar, de que estaban ahí tomando a alguien y de repente alguien sacó un cuchillo y Uno se de lo los clavó casos de al San, otro y bueno, Ah, uno de sí, los sí. casos de San no, Carlos. de San Carlos, exacto, de San Sí, Carlos. Entonces, uno piensa allí, bueno, pero ¿y cómo haces para frenar eso? claro. Porque eso es un problema social, es un problema de dirimir algún conflicto violentamente, pero en la estadística aparece como un episodio de sangre donde se suma y no importa cómo fue que ocurrió. Exacto. Lo cierto es que cada uno habla de la situación en la que se encuentran en su barrio, empiezan a conocerse los episodios que ocurren diariamente en los barrios. Yo Ujú. puedo contar lo que me ocurre a mí cuando salgo acá al centro. Veo ahora en el diario El Observador, hoy vi o ayer, eh, denuncias de gente en pleno Pocitos, de cómo se tranza, se vende. Hoy de mañana escuchaba temprano a un vecino del Parque Rodó diciendo que era imposible, que antes la gente salía a matear a la calle, ¿no? Sí, sí. Los más veteranos, y ahora no pueden sacar ni siquiera sus sillas para conversar, para sociabilizar, porque es imposible lo que está pasando alrededor. Fue muy gráfico, este vecino dijo, mi barrio ahora es el patio de una cárcel. Y Ja. efectivamente, los barrios empiezan a ser patios de las cárceles porque vos tenés un problema de que salen diariamente de la cárcel, salen entre 27 y 30 personas por día. Ujú. También ingresan entre 27 y 28 personas por día son ingresadas a las diferentes cárceles. Quiere decir que se va rotando. Y quienes salen, la mayoría, yo diría casi el 90%, no tienen sustento, no tienen familia, no tienen, o sea, Nada. están a merced de todo, y lo que encuentran es el delito, vivir en la calle. Estos días de lluvia, yo he visto como gente que está durmiendo bajo lluvia, ya no importa porque están pasados con la droga que se han Ujú. metido en el cuerpo. Es decir, es una situación terrible. El aumento de los casos de gente que vive en la calle en Montevideo es alarmante, y el tema se ha colado violentamente, diría, parafraseando lo que es la situación justamente de lo que esto genera, que es violencia, se ha colado rápidamente en la campaña electoral. Sí. Y como ocurrió con el Frente Amplio, la mezquindad está al alcance de la mano. Es muy Ujú. fácil señalar a un gobierno, a un ministro, a quien fuera, como responsable de todo esto. Bonomi, por ejemplo, desde que asumió,
cuando fue ministro, fue interpelado. No cuento las llamadas al Parlamento 8 veces. Ahora, ¿se solucionó el problema? No. Lo llamaron a Bonomé por el problema de las cárceles, el problema de las cárceles continúa, lo llamaron por la situación de inseguridad en las calles, continúa. Es decir, todo esto está hoy nuevamente en la agenda política y bueno, eso indica que va a ser uno de los elementos más importantes de la campaña, cuando uno pensaba que uno de los elementos más importantes de la campaña podía ser la situación económica. Exacto. O la reforma de la seguridad social o lo que fuera. O el Mercosur o la salud, verdad, claro. Claro, y en verdad es esto, va a ser esto, nuevamente. Yo veo con alarma cómo se plantean soluciones fáciles, tal como la planteaba el Partido Nacional en su momento cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, ¿no? O sea, si das vuelta a los discursos, en esencia es lo mismo. Lo cierto, yo escuchaba en un momento, escuché al ministro Martinelli diciendo, bueno, el gobierno, desde que él asumió, y eso es cierto, y ya lo hemos hablado aquí, incorporó a la academia al Ministerio del Interior, cosa que no había ocurrido antes, o había ocurrido a medias. Sí. Había una gran desconfianza entre la academia y el Ministerio del Interior, entre la policía, el Ministerio del Interior, porque, bueno, es necesario tener una mirada científica sobre esto también, estudiar el fenómeno, saber dónde está ocurriendo. Y es cierto que él incorporó a la academia, pero entonces él habla de un horizonte de 10 a 15 años para solucionar la crisis de inseguridad. La gente no puede esperar 10 o 15 años. Es mucho tiempo. Ahora, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Ahora, se ha perdido el tiempo por la politiquería barata, por eso se ha perdido el tiempo, porque si descontáramos los 10 o 15 años, de esos 10 o 15 años se hubiera descontado las veces que se llamó a que se hiciera una reunión de alto nivel para conseguir soluciones de políticas de Estado, ya sea dentro del gobierno del Frente Amplio como ocurrió ahora, capaz que estábamos en otra situación. Ahora, también es cierto que no podemos poner un policía en cada esquina. En cada esquina. Un policía al lado de cada persona, porque no existe, si no sabemos cómo van a reaccionar, no existe, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, muy difícil de solucionar, pero que requiere buena voluntad de todas las partes. Y la mejor buena voluntad no aparece en campaña electoral. Exacto, eso es clarísimo porque es multicausal, el problema es social, es económico, total. Tiene que ver con la pérdida de valores, con cada vez, por ejemplo, más armas en poder de la delincuencia en la calle, la reincidencia, que es un aspecto, Antonio, acá, quienes llevamos de cerca y seguimos la cuestión policial y judicial, de cada 4 que van para la cárcel, 3 tienen 8, 10, 20, 30 y pico de antecedentes. Antecedentes. Sí. Y bueno, vos decís... Pero eso se repite, por lo menos se repite en la zona metropolitana y toda la zona costera, ¿no? Porque es lo que decía Antonio y lo que hablábamos el otro día con Magdalena Sumarán del MIDES acá en Maldonado, que era lo que él nos decía, gente que sale y reincide en el delito porque tiene techo y comida en la cárcel. Claro, y la otra gente que sale y no tiene... Lo que vos mencionabas recién, Antonio, acá pasa y lo vemos, lo visibilizamos mucho más porque Maldonado no es Montevideo, por más que esto está muy grande. Desde que se regionalizó la cárcel de Las Rosas, acá la gente entra, pero entra a la cárcel porque resulta que lo trajeron de otro lugar y ya no tiene vínculos familiares, no tiene amigos. Cuando lo largan, sale con una bolsita del supermercado, con 2 calzoncillos y una remera a la calle. Pasa 24 horas. A las 24 horas empieza a robar. Y de acá no se va. Porque además en la cárcel por lo menos sabe que tiene un techo y algo para comer. Claro. Es así. Techo y algo para comer y donde dormir, ¿no? Es así. Entonces, veo que el tema de la inseguridad, sobre todo por lo que ocurrió ahora en el barrio Maracaná, porque parece que ahora empiezan a descubrir que el barrio Maracaná es un barrio que está marginalizado. Hace años que ese barrio está marginalizado. Y está ahí en los accesos a Montevideo. Uno cuando sale
por Montevideo hacia la ruta 5 y la ruta 1, pasa al costado del barrio Maracaná. Uno lo ve el barrio Maracaná, sabe lo que es eso. Nadie entra allí, pero adentro se vive un infierno también, porque no toda la gente que vive en el barrio Maracaná es mala gente. Claro. Hay gente que no tiene otro lugar donde vivir. ¿Qué opinión te lleva, Antonio, las declaraciones del presidente o las no declaraciones del presidente sobre este tema? Bueno, o sea, a mí me parece que tendría que haber hecho algún tipo de valoración sobre el episodio, ¿no? Me parece que haber no querido hacer declaraciones no habla bien del presidente, pero entiendo también que él, ¿qué puede decir? ¿Qué va a decir el presidente? No demasiado. Lo lamento mucho. No creo que diga estoy contento que hayan matado a 4, porque además lo otro terrible es cómo se empieza a naturalizar la muerte de niños en episodios violentos. O por balas perdidas, o porque están con los padres porque van a buscar droga a las bocas, o porque lo que fuera. Digo, fue un niño de 11 años el que perdió la vida allí, ¿no? Sí. Se le escapó a los padres. Bueno, yo qué sé, ¿viste? La verdad que es una situación que uno dice, ¿cómo llegamos hasta acá? Yo siempre digo, hay una novela de Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, que es una vieja novela de Vargas Llosa, del primer Vargas Llosa, una gran novela que la recomiendo, pero cuando comienza la novela, habla de cómo se deterioró el Perú, ¿no? Entonces hay como una pregunta, le dice, Varguitas, ¿cuándo se jodió el Perú? Y yo lo que yo digo es, Ricardo, ¿cuándo se jodió el Uruguay? Claro. Antonio, dejamos la pregunta planteada, ¿te parece? Mirá, solamente como broche final, porque se nos escapó en los avances hoy más temprano, además de los hechos que escuchaste y que compartimos con la audiencia, violentos en San Carlos, con 3 personas heridas entre viernes a la tarde y ayer a mediodía, acá en Maldonado hubo otro asesinato el viernes a la tardecita. Otro asesinato. Aparte los fines de semana son terribles, sí. ¿No? Parece que se ingresa en un mundo distópico, diferente, exacto, ¿no? Exacto. No sé, es una cosa que parece que estuviéramos en medio de una serie, en medio de una película de terror, porque además la otra cosa que está ocurriendo es que la gente empieza a decir, bueno, entonces tengo que vivir para adentro, ¿no? Entonces no salís de la calle, no salís a socializar, que es lo natural que tiene que hacer un ciudadano, un vecino, saludarse con el otro. Ir a una plaza. Ir a la plaza, los sketches que uno veía que se hacían antes, ¿no? Las vecinas que barrían en la esquina, eran las chumas del barrio, sabían todo lo que ocurría en el barrio. Claro. Eso no existe más. No existe más, eso es parte de una ficción. Sí. Antonio, buena jornada, cuídate y abrigate si vas a salir, nos encontramos en unos días. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Chau. La mañana de Aspen. Toda la información y la mejor música. En Aspen Punta 103.5.